Hola gente de YouTube, soy Iván457. Y bueno, hoy les contaré una historia mía de cómo me rompieron mi cocoro y además al final de la historia. Le contaré por qué estaba inactivo y bueno, comencemos mientras juego Free. Bueno, contaré un poco mi historia de cómo me rompieron el corazón, además no he contado a nadie sobre eso. Bueno, empecemos. La primera vez que me rompieron el corazón. Yo era un adolescente, todavía me da tristeza al recordar cómo sufrí por amor o más bien lo que dolió amar a alguien que ya no sentía amor por mí. Recuerdo pensando en aquel entonces. ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, fue hace 4 años cuando estaba en el primer año de secundaria. Yo era el típico chico tímido que le cuesta hablar a la gente y que se sienta hasta el último. Pero bueno, un día el profesor dijo que había un alumno nuevo y cuando lo dejaron pasar, me quedé sorprendido pues era una chica linda. Cabello castaño y ojos grises. Decidí hablar con ella y al parecer era simpática y amable. Han pasado 3 meses y ya había hecho amigos y la chica se llamaba Cassandra. Éramos grandes amigos y además sentía algo en el pecho, algo nuevo para mí. Pero mis amigos me decían cosas malas de ella, pero como estaba cegado con ella no hice caso a sus advertencias. Un día estaba rumbo a la escuela con una rosa color blanco, ya había decidido confesarle mis sentimientos con ella. Pero decidí confesarle en el salón cuando estamos solos en el receso. Ya han pasado las horas y ya era hora del receso, ya era ahora o nunca. Me levanté de mi asiento y hablé con ella a solas. Estaba nervioso, no se me ocurre nada, pero me llené de valor y le entregué la rosa y ella se sorprendió, me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Estaba sorprendido y le dije estas palabras: Cassandra, desde que te conocí me interesé en ti, pero me terminaste enamorando por completo cuando me brindaste la oportunidad de acercarme y conocerte más. Espero que puedas corresponder a mis sentimientos, pues tengo mucho amor para darte. Mis sentimientos por ti serán los mismos sea cual sea tu respuesta, así que no temas decirme la verdad, por favor. Tras terminar ella estaba en shock, entonces me dijo que sentía lo mismo y nos dimos un beso. Han pasado un mes de novios, pero cuando conocí a Branji, un gran amigo. Pero Cassandra ya no era la misma cuando llegó él. Casi no me hablaba, además me ignoraba. Una semana llegó algo que nunca olvidaré, era que Cassandra se estaba besando con mi mejor amigo en el salón. Y ella me dijo que solo me utilizaba para presumir a sus amigas, además Branji éramos novios hace 2 meses. Además tus regalos que me diste lo tiré a la basura. Entonces fue que algo se rompió dentro de mí y una gran ira se apoderó de mí y fue entonces que me lancé con Branji a golpearlo, pero sus amigos me detuvieron y me golpearon. Cuando llegué a mi casa mis padres se preocuparon por ver mi estado y solo les dije que me caí. Cuando estaba en mi cama comencé a llorar y gritar bajo mi almohada. Estaba destrozado, traicionado. Ya no era el mismo, estaba demasiado serio, ya no me importaba nada. Y Cassandra ya no supe de ella, me dijeron que se cambió de escuela. Y Branji éramos enemigos. Mis amigos les pedí una gran disculpa por no hacerles caso y ellos me ayudaron. Gracias a ellos me ayudaron a hacer el mismo de antes, alegre, divertido, confiado. Pero no puedo olvidar de la traición que me hicieron. Por eso chicas, no jueguen con los sentimientos de los demás, hay chicos que hacen todo lo posible para estar a su lado. Solo den una oportunidad. Y bueno gente, ha sido todo, espero que lo hayan gustado, suscríbanse, denle manita arriba. Y bueno, les contaré por qué estaba inactivo. Bueno, eso de la pandemia me he quedado sin trabajo y además no he tenido internet el mes pasado y bueno, además he tenido problemas, pero todo se ha solucionado, jeje. Espero actualizar pronto mis historias en Wattpad y bueno, cuídense amigos y nos vemos hasta la próxima. Voy a contar unas leyendas, jeje, espero los guste. El primera leyenda se llama El columpio del diablo. María y Viviana regresaban a sus casas tras asistir a una fiesta que se terminó a altas horas de la noche. Desafortunadamente el coche se les había descompuesto a mitad del camino, por lo que les tocaba caminar si no querían meterse en más problemas. Ya era bastante malo que hubieran asistido sin el permiso de sus padres. A ver si no nos pasa nada por andar aquí solas. ¿Cómo crees? Si por aquí nunca pasa nadie. Eso es lo que me preocupa, ¿que no sabes las cosas que se dicen de este lugar? Viviana se estremeció al escuchar a su amiga. Por supuesto que sabía lo que decían los pobladores de Tecozautla, el municipio en el que vivían. La zona por la que atravesaban se encontraba muy cerca de la carretera y era temido por todos, debido a los fenómenos extraños que ocurrían allí. Siempre se escuchaba todo tipo de ruidos insólitos y escalofriantes. No te preocupes, eso no son más que rumores. Enseguida llegamos, repuso, tratando de convencerse a sí misma de que tenía razón. No tardaron en llegar ante un par de colinas, entre las cuales, un desvencijado columpio colgaba de un árbol.
Y había alguien meciéndose en él. Las muchachas se quedaron pálidas al verlo. Se trataba de un hombre sumamente delgado, con la piel inusualmente pálida y una expresión indiferente en el rostro. Tenía los ojos muy abiertos y se mecía de manera mecánica. María aferró el brazo de Viviana, asustada. De pronto, una sonrisa se dibujó en el rostro del desconocido, mostrando todos sus dientes. Una sonrisa que les heló la sangre. El columpio aumentó su velocidad de una manera frenética, a pesar de ahora, el extraño apenas se movía. Una risa histérica y horrorosa brotó de él, pero su cara se había congelado con aquella maldita sonrisa. Fue entonces cuando una sombra siniestra surgió a sus espaldas, envolviéndolo con sus brazos y haciendo que se convirtiera en una bola de fuego. Luego, ambos se consumieron por completo hasta quedar reducidos a cenizas. No quedaba más que el eco de aquella risa horripilante. Las chicas gritaron aterrorizadas y atravesaron las colinas corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Las hallaron a la mañana siguiente, deambulando por el camino y balbuceando incoherencias. De inmediato fueron llevadas con sus familias, quienes se impresionaron al verlas en semejante estado de shock. Una de sus madres sugirió que las llevaran ante el cura del pueblo, quien después de mirarlas un rato, consiguió sacarles lo que habían visto la noche anterior. Eso lo alarmó demasiado. No debieron caminar por ese lugar, se sabe que está maldito desde hace años. El mal ronda allí, dijo el cura de forma sombría, dicen que el mismo diablo mandó poner ese columpio para tentar a las malas personas. El hombre que vieron anoche, seguramente tenía tratos con él. Y ahora su alma debe estar sufriendo con todos los condenados de los infiernos. Asustadas, Viviana y María hicieron caso al padre cuando las mandó a decirle unas cuantas oraciones. Y también prometieron que nunca más volverían al mismo sitio. Con el tiempo, les contaban la experiencia a sus hijos y nietos, para prevenirlos en caso de que fueran tan rebeldes como ellas. Desde entonces, el columpio aquel es conocido como el columpio del diablo y dicen que el maligno sigue rondando por ahí. Esta leyenda proviene de Tecozautla, un poblado dentro del estado mexicano de Hidalgo, y muy cercano al estado de Querétaro en el que dicen que se puede ver el mencionado columpio. Aunque como es de esperarse, no muchos se atreven a acercarse a él. Y la segunda leyenda se llama: la niña de la iglesia. Ulises manejaba su taxi ansioso por llegar a casa. Era ya bastante tarde. La jornada había sido especialmente pesada ese día y lo único que quería era llegar con su esposa, cenar algo e irse a dormir. De pronto, al pasar por una calle poco transitada, vio a una jovencita que levantaba la mano para que se detuviera. Con fastidio, Ulises fingió no verla y siguió de largo ya que no quería seguir trabajando. Sin embargo, un par de cuadras más adelante, se arrepintió al acordarse de su hermano, el cual había muerto tiempo atrás en medio de un violento asalto, todo por estar caminando solo en la noche. Muy preocupado dio la vuelta y regresó esperando encontrar a la muchacha. Por suerte así fue. La chica subió al asiento trasero con timidez y cuando la vio de cerca, Ulises se percató de que era linda y muy joven. No podía tener más de 16 años. ¿A dónde la llevo, señorita? Ya es muy tarde y no es bueno que ande usted sola por ahí. Por favor, lléveme a la iglesia más cercana. Tengo que alcanzar la última misa de la noche. Extrañado, Ulises se dirigió a una parroquia conocida. Allí se bajó la chica, pidiéndole de favor que la esperaba en lo que terminaba la misa. Así lo hizo y al salir de la ceremonia, ella volvió a subir al taxi y le pidió que la dejara en el cementerio. ¿El cementerio? ¿No prefiere que la lleve a casa? No se preocupe, yo vivo muy cerca de allí. Ulises se dirigió al camposanto y antes de salir, vio como la muchacha se quitaba un relicario de oro del cuello. Tome, señor. No tengo dinero para pagarle, pero si le lleva este relicario a mi papá, él le pagará lo que corresponde. Aquí le dejo la dirección. El taxista miró un momento la joya y cuando alzó la mirada, apenas un segundo después, la chiquilla había desaparecido. No la había escuchado bajar del auto, ni abrir la puerta. Confundido retomó el camino a casa, pensando que de seguro el cansancio le estaba afectando. Al día siguiente se dirigió al domicilio indicado para entregar el relicario y recoger su paga. Le abrió un señor de edad avanzada, quien se quedó perplejo al escuchar lo sucedido durante la noche anterior. En efecto, este es el relicario de mi hija, yo mismo se lo regalé, confirmó, sin embargo, no puede ser lo que usted me está contando. ¿Por qué lo dice, señor? Porque mi hija murió hace varios años, le confesó el viejo con tristeza. Y lo que más me duele, es que éramos tan pobres que nunca pudimos hacerle una misa de despedida. Dicen que el alma de la muchacha envió al taxista con su padre, para que supiera que finalmente había ido a misa y ahora podía descansar en paz.
Y la última se llama La niña fantasma de la estación terminal aérea. El metro de la Ciudad de México ha sido el escenario de numerosas leyendas y apariciones que aún hoy siguen conmocionando a sus habitantes. Una de sus estaciones más célebres es la terminal aérea, donde se rumora que se aparece el espíritu de una pequeña por las noches, normalmente cuando alguien va caminando solo por sus pasillos desiertos. Quienes la han visto cuentan siempre la misma historia. Al principio, la niña se les acerca para pedirle que le ayuden a atarse los cordones de sus zapatos. Cuando se agachan para amarrárselos, sienten un escalofrío al percatarse de que le faltan las piernas. Se dice que las perdió al ser arrollada por un tren, cuando alguien la empujó para que cayera en las vías con mala intención, donde murió desangrada. En otras ocasiones, la chiquilla lo que les pide es que se sienten a jugar con ella. No importa si la respuesta es afirmativa o negativa, ella siempre termina arrojando su muñeca a las vías y cuando la persona la va a buscar, se encuentra con una cabeza. Y bueno, aquí unas creepypastas. La primera se llama La partida maldita. Yo era un chico de 14 años llamado Roberto y tuve la peor experiencia en videojuegos. Sin más, aquí les dejo mi historia. Estaba sentado en una banca del colegio, cuando de pronto aparecieron mis 3 amigos muy entusiasmados. Juan, Mario y Pedro. Me contaron que en la Play Store había salido un juego llamado Free Fire. Yo no sabía de qué se trataba, así que los chicos me mostraron un video. Me pareció bastante entretenido. Cuando llegué a mi casa tiré mi mochila, agarré mi teléfono y descargué Free Fire. Mientras se instalaba yo miraba en mi computadora videos del juego. Luego de que se terminó de instalar, llamé por teléfono a mis amigos y les dije que jugáramos unas partidas online. Escribí sus nombres para mandarles una solicitud de amistad y empezamos a jugar. Ya iban a dar las 5 p.m. y como mi teléfono tenía 35% de carga, lo puse a cargar y me fui a dar un baño y a comer. Mis padres me dijeron que iban a ir a visitar al hospital a una tía mía, que estaba enferma y que regresarían al día siguiente. Un rato después hice mi tarea y justo cuando iban a dar las 8 p.m., les dije a mis 3 amigos que haría una pijamada. Llegaron como a las 8:30 p.m. y empezamos a jugar Free Fire. El tiempo transcurrió sin darnos cuenta, hasta que dio la 1 a.m. En todas esas horas nos habíamos vuelto Platino 2, pero había algo muy extraño en el juego, pues ya no nos dejaba jugar en escuadra. Lo único que podíamos jugar era contra escuadra. De pronto, escuchamos por los micrófonos una voz ronca. Van a jugar contra escuadra cada uno por 30 minutos, los que pierdan morirán y si no juegan morirán al instante. Al oír eso empezamos a jugar, pero Pedro, en una de las partidas, del miedo murió. Con lágrimas nos dijo que no perdiéramos el resto de las partidas. Nosotros seguimos jugando, pero Mario fue el siguiente en perder. Solo quedaban 9 minutos, Juan y yo entramos a otra partida, ambos íbamos muy bien, pero Juan murió porque lo atacaron por detrás. Todos se despidieron de mí. De pronto, alguien empezó a pegarle a la puerta hasta que la rompió. Yo y mis amigos corrimos a mi cuarto, pero Mario se tropezó en las escaleras. Juan, Pedro y yo nos escondimos abajo de mi cama, sin embargo Pedro lloraba muy fuerte y el intruso lo escuchó. Juan salió de la cama y saltó por la ventana. Desafortunadamente alrededor de mi casa había trampas para osos. Cuando Juan cayó, las trampas lo asesinaron. Pedro y yo corrimos a la puerta de salida, pero Pedro se tropezó con el cadáver sin ojos de Mario. Yo salí de mi casa y me escondí detrás de un árbol. En el interior de mi casa solo se escuchaban los gritos de Pedro pidiendo piedad, gritos que se desvanecieron en tan solo unos segundos. En ese momento, llegó a mi teléfono un mensaje que decía lo siguiente: estoy detrás de ti, pero no te mataré porque tú sí duraste los 30 minutos de las partidas malditas. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Esto es lo que me pasó, ahora cada noche oigo pasos en el pasillo de mi casa. Ya le conté a mis padres, pero me tachan de loco y me llevan a un psicólogo. Si no quieren que les pase lo que a mí, nunca jueguen de nuevo Free Fire. Y la siguiente se llama Los 12 sonidos de Hideo Takashima. Transcurría el año 2005 y acababa de ganar el dinero que necesitaba para pagar una conexión a internet decente. Lo que más me emocionaba era pensar en toda la música y los videos que podría descargar gratis.
Esa misma tarde me puse a bajar juegos y canciones, que conforme se hacía de noche, fueron volviéndose cada vez más oscuros. Ahí fue cuando cometí mi error. Mientras buscaba en diferentes programas cosas como psicologías y cuentos de terror, me encontré con un archivo extraño. Se llamaba Red 06 MP3. Me arriesgué a bajarlo, intrigado por las palabras que alguien había incluido en la descripción del archivo. Este es uno de los 12 sonidos de la grabación original de Hideo Takashima. Si encuentras alguno de los otros 11, contáctate conmigo. 12 sonidos. Me pregunté qué sería eso. Parecía lo suficientemente interesante como para pasar el rato. Reproduje el sonido. No sé muy bien cómo podría definir lo que escuché. Se trataba de algo así como un ronquido, o quizá el gruñido de alguna criatura. Pero ahora que lo pienso, parecía más bien la respiración agitada de un ser que se encuentra a punto de morir, con ciertos arreglos macabros como música de fondo que me pusieron los pelos de punta. En ese instante me di cuenta de que el archivo no se había descargado solo. Había otro en formato TXT que abrí al instante. En él, habían escrito una advertencia que logró hacerme sentir inseguro. Ahora que reprodujiste uno de los 12 sonidos, debes estar preparado para lo peor. Según la leyenda, si no reproduces el archivo REC 08 MP3 después de haber escuchado cualquiera de los sonidos, tu vida se va a convertir en un infierno. La leyenda es de verdad. Debo confesarte que viví al máximo de estos últimos meses hasta mi última hora con vida. ¿Qué iba a pensar en ese entonces? ¿Que se trataba de una broma pesada? ¿Que se trataba de un sujeto que no tenía nada mejor que hacer, con una conexión a internet más rápida? No pude ni pensar en lo tercero, debido a que en ese instante escuché unos ruidos muy extraños. Fuera de mi ventana tenía un corredor escasamente iluminado y esa maldita noche, más que nunca, se veía más tenebroso de lo habitual. Juro que vi sombras muy bizarras afuera, era como si al escuchar aquel sonido, hubieran acudido como invocados por una llamada infernal. Me puse como loco a buscar el archivo REC 08 MP3, dentro del mismo servidor al que habían subido el original que descargué. Desafortunadamente, el usuario que lo había alojado no actualizaba nada desde el 2003. ¿Pueden adivinar el motivo? Estaba muerto. Quise pensar que todo era una broma de mal gusto, la cual había ido más lejos de lo que podía soportar. Pero al intentar apagar mi computadora, muy molesto, una ventana se abrió ante mí, inundándome de terror. El archivo REC 06 MP3 no puede cerrarse. Una vez más, el sonido comenzó a reproducirse e intenté apagar las bocinas, en vano. Los ruidos de afuera comenzaban a acercarse, ahora di a distinguir susurros, voces. Tenía tanto miedo que no me atrevía a mirar por la ventana. Las luces de mi dormitorio empezaron a parpadear, y aún así, la maldita computadora no se apagaba. El volumen de ese maligno sonido subía mientras transcurrían esos segundos interminables, en los que no sabía qué debía hacer. Recé, en todos los idiomas de los que me acordaba, me encomendé a Dios, a todas las deidades benignas que conocía. La computadora volvió a funcionar y como un desesperado, me lancé a la búsqueda del archivo. Me topé con algunas copias del REC 08 MP3, pero todas resultaron ser falsas. La frustración y el terror hacia lo que estaba acechando fuera de mi habitación estaban acabando conmigo. Casi 2 horas más tarde, sentí un olor nauseabundo, parecido al de la carne y la sangre en plena descomposición. Sentí que lo peor apenas había comenzado. Por un instante pensé en salir y enfrentarme con lo que fuera que estuviese ahí. Pero con sorpresa, comprobé que la cerradura estaba atascada y en las afueras lo único que distinguía eran unas luces que danzaban, como si entre ellas se rieran de mí, tratando de descubrir cuál podía aterrorizarme más. Lejos de mi computadora y al borde de un ataque psicótico, distinguí un sonido raro y diferente, el lamento de una niña, que parecía gemir de dolor. Afuera, los ruidos se detuvieron y las tétricas luces cesaron de bailar. El llanto de la pequeña los había ahuyentado. Me sorprendí al ver que el archivo que buscaba se había activado en el reproductor de música. Todo el tiempo había estado entre los falsos REC 08 MP3 que había encontrado. Con algo de miedo, comprobé que todo había vuelto a la normalidad, no había nada afuera acechando.
Aliviado, finalmente apagué mi computadora, aunque decidí conservar esos 12 archivos que descargué aquella noche macabra. Por cierto, si están preguntándose quién era Hideo Takashima, se trata de una de las primeras personas que en el 2002 consiguieron un reproductor de MP3 propio. Justo cuando estaba usándolo por primera vez, iba de regreso hacia su casa y sufrió un terrible accidente de tránsito que lo mató de forma lenta y agónica. Hideo acababa de subir al autobús que tomaba para ir a su hogar. Nada más sentarse, encendió el aparato para grabar los sonidos del trayecto. Al mismo tiempo, un conductor imprudente se estrelló contra un camión que transportaba varillas de acero, las cuales impactaron contra el lado derecho del transporte. Una de las varillas, con 10 metros de longitud, atravesó la cabeza del joven. 6 más se incrustaron en su cuerpo, pero el reproductor de MP3 no sufrió ningún daño. Cuando el forense lo rescató, sintió curiosidad y lo conectó a su computadora, descubriendo 12 grabaciones distintas. Se dice que todas formaban parte de un mismo archivo de audio, en el que se puede oír cómo el camión de varillas choca con el autobús, y cómo Hideo y las 17 personas que estaban viajando junto a él, gritaron de agonía hasta morir, aquella tarde cruel del mes de marzo. Y bueno, la última se llama La última sonrisa. ¿Alguien de aquí recuerda Mujer? Casos de la vida real? Este programa emblemático de la televisión mexicana estuvo por más de 20 años al aire y se quedó grabado a fuego en la memoria de miles de personas en Latinoamérica, aunque no precisamente por su guión o sus flamantes actuaciones, sino por los perturbadores casos que presentaba la actriz Silvia Pinal. Cuando era niño solía verlo con mi madre y hasta el día de hoy, no puedo olvidar la espantosa sensación de incomodidad, miedo y tristeza que se me quedaba después de cada capítulo. Hay uno en especial en el que no he dejado de pensar últimamente. Titulado La última sonrisa, fue transmitido el 6 de febrero del año 1999 y trata sobre una niña de nombre Marifer, interpretada por la pequeña actriz Débora Reyes Espíndola, que aparentemente le tiene mucho temor al hombre lobo. Al inicio del episodio, se puede ver a la niña en su casa, jugando con un conejito de peluche. El hombre lobo no existe, ¿verdad?, dice ella hablando con el juguete, como si intentara convencerse a sí misma de que no debe tener miedo. En ese momento llegan sus hermanos mayores, un niño y una niña, si mal no recuerdo, y comienzan a molestarla diciendo que el lobo se la va a llevar. Es entonces cuando la madre aparece y le dice a la pequeña que irán a casa de su abuelo, ya que le han preparado una fiesta por su cumpleaños. Marifer no quiere ir, pues insiste con que se la va a comer el lobo. No obstante, finalmente va con sus padres y sus hermanos a la celebración. Al salir de casa, la cámara enfoca a un sujeto misterioso y vestido de negro. No le vemos el rostro, pero se puede apreciar que va siguiendo a la familia de la niña, que entra en lo que parece ser el patio de una vecindad. Es en esta parte del episodio cuando las cosas comienzan a ponerse macabras. Todos los vecinos se han reunido para celebrar el cumpleaños del abuelo, sin embargo, el ambiente es siniestro e incómodo. La cámara comienza a moverse de manera dramática para enfocar los rostros de los invitados, que observan a la niña de manera penetrante y sospechosa, como si la estuviesen vigilando. Algunos mueven la cabeza mirando a su madre con desaprobación, como si les molestara que fuera tan sobreprotectora con ella. Otros, directamente le hacen muecas y señas a Marifer para intimidarla. Los más siniestros son una mujer gorda y malcarada, un tipo con el cabello recortado al estilo militar, un señor de prominente bigote y un hombre que trabaja como taquero. Todo esto sucede con una inquietante melodía de fondo, la clásica canción de piano y flauta con sintetizadores que colocaban en las escenas de tensión, y daba un mal rollo tremendo. Lo peor es cuando, en las afueras de la vecindad, la cámara vuelve a enfocar las siluetas de unos hombres desconocidos, cuya identidad nunca es revelada, pero parecen estar ahí para acechar a los niños. Pasa un rato y Marifer se entretiene jugando con una pelota. De pronto, la pelota rebota fuera del portón de la vecindad, y ella se acerca para recuperarla sin que sus papás se den cuenta. En ese instante se ve una mano oscura y peluda, muy parecida a la de un animal, que le comienza a hacer señas para que salga. «Ven, ven», murmura una voz escalofriante. La mano está sosteniendo unas golosinas para tentar a la pequeña.
En el umbral de la puerta, Marifer se queda de pie y mira fijamente a esa persona, que jamás sale en cámara. ¿Tú eres el lobo?, le pregunta, abrazando a su conejito. Esta escena se extiende un par de segundos y acto seguido Marifer desaparece, mientras esa maldita canción de fondo sigue sonando, poniéndote los pelos de punta. La siguiente secuencia muestra a los padres de la niña percatándose de que no está. Tras buscarla por todas partes, en vano, deciden dirigirse a la policía para levantar una denuncia y después se contactan con un detective, esperando encontrarla. Lo primero que hallan al seguir su rastro, es su conejito de peluche, ese animalito del que nunca se separaba ni siquiera para dormir, tirado en medio de un pastizal. No muy lejos de ahí, vemos pasar a una mujer anciana, sucia y harapienta. Su aspecto es muy tenebroso, así como lo es el del lugar por el que pasa, un terreno baldío y lleno de bolsas negras de basura. La cámara hace un close-up hacia una de las bolsas y de ella se puede ver asomando la manita de una pequeña, llena de sangre y tierra. Alguien le avisa a sus padres. El papá de Marifer corre desesperado al terreno baldío, esperando que no se trate de su hija. Y a pesar de que no podemos ver el rostro de la pequeña, el grito desgarrador que suelta él al abrir la bolsa, nos confirma que se trata de ella. El capítulo culmina con los padres de Marifer destrozados, llorando de impotencia y sin desvelarse jamás quién fue el asesino. No nos enteramos si fue alguno de los hombres que acechaban fuera de la vecindad, algún pariente o incluso cualquiera de los invitados de la fiesta, que la estaban vigilando como lobos. Recuerdo que al finalizar el episodio, tenía un nudo en la garganta y mi madre apagó la tele de inmediato. Esa historia nos impactó tanto, que a partir de ese momento no volvió a sintonizar el programa. Por mucho tiempo creí que este recuerdo era producto de mi imaginación. Se me antojaba irreal que una emisión, supuestamente familiar y de conciencia social, pudiera ser tan sádico y perturbador. No obstante, años después me llevé una sorpresa al buscar dicho capítulo en internet. Curiosamente nadie lo había subido a YouTube, pero sí que se hablaba de él en grupos de Facebook y Reddit. Charlando con otros internautas, me di cuenta de que no lo había imaginado, muchos lo narraban tal y como yo me acordaba, incluso añadiendo detalles escabrosos que había borrado de mi mente. Algunos lo llamaban el caso del hombre lobo y aseguraban que los había traumatizado de pequeños. Testigos en la web aseguraban haber llorado con el final, además de sentir un terror inexplicable desde la escena de la fiesta y los invitados. Siempre tuve dudas sobre si todo eso era imaginación de la niña, o de verdad había algo tenebroso en esa vecindad. Otros usuarios afirmaron haber apagado el televisor desde que salió esa mano peluda que se llevaba a Marifer, con un mal presentimiento. Es curioso cómo Televisa jamás ha sacado dicho episodio en sus recopilaciones en DVD del programa, como si se empeñara en borrarlo por completo. Ciertos usuarios de YouTube alegan haberlo grabado en VHS y digitalizarlo para colocarlo en la plataforma, pero por algún motivo nadie lo ha hecho y no puedo evitar preguntarme por qué. ¿Será este un extraño caso de alucinación colectiva? ¿O habrá una razón mucho más perturbadora para evitar que el capítulo vuelva a salir a la luz? Sea como sea, a día de hoy nadie lo ha vuelto a mirar. Bueno gente, ahora sí ha sido todo, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.
baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling